Pasaje que está en Hebreos capítulo 2 versículos 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer por favor en esta ocasión Hebreos 2, 1 al 4. Cuando lo encuentre, alabe el nombre precioso de Jesús. Su gracia maravillosa está con nosotros. Amén. Vamos a leer. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Pueden sentarse en esta ocasión. Hoy quiero decirles por qué es justo sufrir las consecuencias del descuido de la salvación. Pero para eso quiero despejar algunas preguntas, que son preguntas del ABC cristiano, de párvulos. La primera pregunta es: ¿por qué la salvación se llama salvación? ¿Salvo de qué? Y la pregunta suena muy infantil, pero tiene sentido, porque a veces no sabemos ni de qué somos salvos. Juan 3:17 nos va a responder esta pregunta. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, condenar es lo contrario a salvar. Salvo es lo contrario a ser condenado. Desde ese ángulo, cuando yo le pregunto a alguien, ¿eres salvo?, le estoy preguntando, ¿eres libre de la condenación? Es lo que estoy preguntando. Ahora viene la otra pregunta: ¿qué es la condenación? Esa es la pregunta que hay que responder ahora. Vamos entonces a Juan 3:36. Mire cómo dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué verá? La muerte. Entonces, condenación eterna es lo contrario a vida eterna. Si yo le pregunto a alguien, ¿eres salvo?, le estoy diciendo, ¿tienes vida eterna? Es lo que estoy preguntando. Entonces quiero ampliar esto con Juan 3:18. Mire cómo dice Juan 3:18. Vamos a leerlo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces quiero subrayar una parte del texto. Ponme otra vez el 3:18, que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice el texto? Ya ha sido condenado. Y nosotros coloquialmente decimos, cuando alguien está frente a nosotros aquí en la tierra, decimos, ¿eres salvo? Y decimos y la persona dice, no, todavía no tengo a Cristo. Y le decimos, si tú no recibes a Cristo, te vas a condenar. Pero eso no es un sentido bíblico, porque Jesús dice que el que no tiene a Cristo, ¿qué? Ya ha sido condenado, no va a ser
sino vive en un estado de condenación. Y aunque se va a oír aquí campechanamente lo que voy a decir, pero todos los que no tienen a Cristo son condenados. Están condenados. Viven en un estado de condenación. Entonces, no va a ser condenado cuando la persona muera y se vaya a la muerte eterna. No, sino desde ahora vive en un estado de condenación. No va a ser condenado, solo se va a manifestar lo que va, el lugar donde va a ir. Entonces se condenó que eternamente, mientras que ahora está en un estado de condenación, pero es transitorio porque hay la oportunidad que aquí se salve la condenación. O sea, si alguien hoy a Cristo no tiene, necesita reconocer que vive en un estado de condenación, y para que sea libre de ese estado de condenación, urge sí o sí que le pida perdón a Dios por sus pecados, que vuelva sus ojos a Dios, que se reconcilie con el Señor y se rompe ese estado de condenación y se convierte en un estado de vida eterna. Porque los cristianos no tendremos vida eterna cuando vayamos al cielo. Ya tenemos, desde ahora, en este mundo, ya tenemos vida eterna. No cuando estemos en el féretro, rápidamente viene el Espíritu y nos da vida eterna, no. Como ya tenemos a Cristo, entonces ya tenemos vida eterna. Si morimos, nos vamos a disfrutar de esa vida eterna, porque vivimos en un estado de vida eterna. Mientras que el que no tiene a Cristo no se va a condenar cuando esté en el féretro. Rápidamente viene el demonio de condenación y se lo lleva. Ya se lo llevó desde ahora en ese estado, si no se rinde a Cristo. Si se rinde a Cristo, el Espíritu Santo entonces mora en el creyente y se convierte uno en propiedad de Dios. Mientras que si el Espíritu Santo no nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como lo he explicado en otros mensajes, entonces la persona vive en un estado de condenación. Yo pregunto, ¿cuántas personas salvas hay aquí? Si yo preguntara, ¿eres salvo? Si yo preguntara eso, ¿eres salvo? ¿Cuál sería la respuesta de usted? O sea, ¿usted ya no está en un estado de condenación? Es mi pregunta. Si la respuesta es no, es que usted necesita recibir a Cristo en su corazón. Necesita arrepentirse de sus pecados y necesita volver sus ojos a Dios. Y Dios quiere que usted se rinda hoy. Quiero decir algunas cosas más en este proceso de párvulos, porque la salvación implica varias cosas. Primero, implica tener vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera, dígalo conmigo de memoria, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces la salvación implica vida eterna, pero también la salvación implica ser salvo en el presente de la ira de Dios. Mire cómo dice Salmo 7:11. Dice así: Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces Dios está enojado contra el que rechaza a su Hijo. Cuando alguien dice, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con Dios, no me hables de tu religión, no me hables de esas cosas. Y hay gente que le pone más calificativos despectivos cuando habla de Dios o del evangelio o de la iglesia. No me hablen de esas cosas. Y Dios dice que Él está airado contra esa persona que rehúsa, que es un impío, que no quiere nada con Dios. Y Juan 3:36 lo dice un poco más claro. Mire cómo dice Juan 3:36: el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y luego, Primera Tesalonicenses 1:10 dice lo siguiente: y esperar de los cielos a Jesús,
quien nos libra de la ira venidera. Entonces, si yo pusiese un cuadro comparativo, yo diría que los salvos tienen vida eterna, los no salvos tienen condenación eterna. Los salvos sufren la ira de Dios todos los días. O sea, el enojo de Dios, más bien, no la ira, el enojo de Dios todos los días. Dios está enojado con el impío todos los días. Y los salvos disfrutan de la presencia de Dios, de la comunión con Dios todos los días también. Hay una gran diferencia entre el que es salvo y el que no es. Y a estas alturas, antes de entrar al tema, porque esta es la introducción, estoy poniendo los ABC del asunto, yo quisiera preguntar si alguien aquí en esta tarde no tiene a Jesús en su corazón. Si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón. Usted no está aquí por coincidencia. Yo no creo en las coincidencias, sino en los propósitos de Dios, en los planes determinados de Dios para nosotros. Yo creo en eso, porque así dice la Biblia, que en su presencia nos escogió antes de la fundación del mundo. Nadie está aquí por coincidencia. Usted está aquí porque Dios tiene un plan y tiene un propósito en su vida. Alguien dé gloria al Señor, por favor, en esta hora. Dele gloria al Señor. Aplauda a Cristo Jesús. Su gracia maravillosa está con nosotros. Así que yo pregunto esta tarde, ¿alguien recibe a Jesús en su corazón? ¿Alguien quiere reconciliarse con Dios en esta tarde? Desde su lugar levante su mano conmigo y diga: pastor, yo quiero recibir a Cristo ahora. Yo quiero reconciliarme con Dios. Yo fui un creyente que busqué al Señor, que le serví con intensidad, pero me aparté del camino y quiero regresar a Dios. ¿Habrá alguien esta tarde que diga que quiere reconciliarse con Dios o recibir a Jesucristo en su corazón? ¿Habrá alguien? Una mano que se levante. Yo voy a hacer la oración de reconciliación en esta tarde. Como cada domingo en las tardes yo hago una oración aquí. No estoy terminando mi predicación. No es que la predicación estuvo muy corta, sino estoy haciendo una pequeña acotación solamente para cerciorarme que la asamblea a la que estoy predicando, todos sean salvos. Es el deseo de Dios que todos se salven. Es mi deseo que todos se salven. Es mi oración que se salven en esta tarde. Entonces yo pregunto por última vez, ¿alguien en esta tarde quiere reconciliarse con Dios o recibir a Jesucristo en su corazón? Reconciliarse con Dios significa que yo serví a Dios, le busqué por un tiempo, pero me aparté del camino, como hoy en el primer culto la hermana Patsy nos testificó. No, una hermana que estaba aquí nos testificó que hace 3 años vino aquí a la iglesia, pero hoy fue la primera vez después de 3 años que regresó otra vez a esta iglesia y hoy se reconcilió con Dios. ¿Qué significa entonces reconciliarse con Dios? Que yo fui cristiano, que serví a Dios, que le amé con el corazón, pero me aparté del camino y ahora quiero regresar a Dios. Eso es reconciliarse con Dios. Pero también hay creyentes que nunca han recibido a Cristo en su corazón. No significa eso que no viene a la iglesia. A lo mejor está en la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. A lo mejor escucha el evangelio, pero Cristo no ha nacido en su corazón y necesita vida eterna. Yo pregunto entonces en esta tarde, alguien con base a esa última oportunidad que estoy dando, ¿alguien quiere entregarse a Cristo o reconciliarse con Dios? Levante la mano y señálemelo esta tarde. Mi Dios, es el momento. Levante la mano. ¿Hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo o reconciliarse con Dios? Le voy a esperar unos segunditos. Levante la mano. Desde su lugar señálemelo y dígame: pastor, yo quiero reconciliarme con Dios. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien en esta tarde aquí? Cuento 1, cuento 2. Voy a cerrar este llamado. Es mi llamado en la introducción del mensaje. Cuento 2. Cuento 2. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de vida eterna. Hoy es el día de conversión. Hoy es el día para entregar el corazón a Jesús. No creemos en las coincidencias, sino en las decidencias, en los planes y en los propósitos, hermano Dolores, los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Así que esta tarde la pregunta la hago para todos frontalmente. ¿Alguien se reconcilia con Dios o recibe a Cristo en su corazón? Este es el momento. Si no hay,
yo continúo con la predicación en esta tarde. Levante su mano y dígame: pastor, desde su lugar, yo recibo a Cristo. Yo me reconcilio con Dios en este momento. Ahí, levante la mano y señálemelo. Yo me reconcilio con Dios. Yo recibo a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Voy a cerrar el llamado. ¿Hay alguien esta tarde que se reconcilia con Dios? ¿Hay alguien esta tarde que recibe a Jesús en su corazón? Estoy esperando que alguien levante la mano desde su lugar. Yo voy a hacer la oración con usted, contigo ahora. Estoy esperando. ¿Hay alguien? Si no hay alguien en esta ocasión, entonces yo voy a seguir la predicación en esta ocasión. Es mi deber hacerlo. Siento una carga en mi corazón por hacerlo en esta tarde. En el primer culto tuvimos una tremenda cosecha de almas. Hoy pues hay menos gente, pero no por eso es poca gente, sino es regular la asistencia. ¿Hay alguien que recibe a Cristo o se reconcilia con Dios? Muy bien. Cierro el llamado en este momento y continúo con la predicación. Dele gloria al Señor. Su gracia preciosa está con nosotros. Aplauda a Cristo Jesús. Su gracia preciosa está con nosotros. Entonces, entro en el tema con la pregunta: ¿cómo se descuida la salvación? ¿Cómo se descuida la salvación? La salvación se descuida cuando dejamos de practicar virtudes cristianas. Y esta pregunta viene porque nuestro texto dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Como ya somos salvos, la salvación puede ¿qué? Descuidarse. ¿Y cómo un creyente puede descuidar su salvación? Entonces, hay muchas formas, hermanos. Por ejemplo, esto es muy leve, sin que nos demos cuenta. Sin que nos demos cuenta, vamos descuidando nuestra salvación. De pronto, tan sencillo como es: dejamos de ir a la casa de Dios. Es una forma. Dejamos de orar como solíamos hacerlo antes. Es otra forma. Dejamos de ayunar. Dejamos de participar de la Santa Cena. A propósito, no me responda a la pregunta, pero es para que reflexione. Usted que es bautizado, ¿cuándo fue la última vez que participó en la Santa Cena? Nosotros aquí en la iglesia, antes era cada mes, pero cambiamos el sistema de liturgia en ese sentido, y cada 2 meses bañamos a la iglesia para que participe en la Santa Cena. Hay Santa Cena con los jóvenes, hay Santa Cena en el culto de ancianitos, hay Santa Cena en el culto celular. Cuando menos en 3 ópticas, 3 cultos hacemos cada 2 meses para que la gente participe de la cena del Señor. Yo pregunto: ¿cuándo fue la última vez que usted participó de la Santa Cena? No me responda la pregunta, es para que usted reflexione. Si usted es bautizado o bautizada en agua, debe participar de la cena del Señor, ¿verdad? Y hay creyentes que cuando es el día de la Santa Cena, lo que hacen es que se enferman porque no quieren participar de la cena del Señor. Me reporto enfermo, hermano, no puedo ir. Evaden la Santa Cena, porque en la Santa Cena nosotros hacemos una reflexión donde pensamos que si estamos en pecado no debemos participar de la Santa Cena, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y algunos duermen. O sea, ¿qué está diciendo el texto? Lo que está diciendo, a mi parecer, es que muchos creyentes en el tiempo de Pablo participaron en la Santa Cena con una situación no agradable a Dios. Practicaban algún pecado, y practicando algún pecado participaron de la mesa del Señor, y el Señor los enjuició, los castigó, los reprendió. Y como ellos saben que uno puede ser castigado si participa indignamente, mejor me declaro enfermo ese día. Así que ese día que es Santa Cena no puedo ir al culto, hermano, le informo, porque
dicen que va a entrar el huracán a la otra semana. ¿Y qué tiene que ver eso con la Santa Cena? Si hasta la otra semana va a entrar, y en esta semana es la Santa Cena. Entonces 1000 pretextos se ponen y poco a poco el creyente se va ¿qué? Descuidando en su salvación. Alaban al Señor, hermanos. Y esto es tan común, tan práctico, que hay creyentes que en su afán de no quedar mal ante la iglesia, aunque están mal ante Dios, participan de la Santa Cena y piensan que se están burlando de los hermanos. Pero realmente, lo dije el domingo pasado, ¿se están burlando de quién? De Dios. Y eso de que están burlando de Dios es una forma de decirlo, porque realmente de Dios ¿qué? Nadie se burla, porque tarde o temprano el pecado ¿qué? Alcanza. Pero hay creyentes entonces que no están participando en la Santa Cena. A propósito, ya viene la Santa Cena, viene la concentración celular y viene la Santa Cena. Y espero que todos los que no han participado desde tiempo atrás participen. ¿Cómo era cuando usted se convirtió? Una hermana a la vez, tiene años, me dijo: hermano, yo quiero participar de la mesa del Señor. Le dije: no puede porque no se ha bautizado. Y me dijo: ay, cómo anhelo la comunión. Se bautizó. Después que se bautizó, lloró porque participó de la cena del Señor. Se emocionó. Y yo digo: ojalá ese gozo le tarde toda su vida. No tardó. Pasó el tiempo, participó en la Santa Cena, fue desapareciendo, hasta que se fue de la iglesia. Porque el descuido de la salvación es que poco a poco. Claro que si esa hermana se fue a otra iglesia, pues ahí se está perseverando, pero yo me refiero al hecho de ir y descuidarse. Eso es poco a poco. Y uno que no se da cuenta. Alaban al Señor. Uno no se da cuenta. La salvación se va descuidando poco a poco. En el tiempo de los hermanos hebreos, allá en el libro de Hebreos donde leímos, esos hermanos, es la carta a los hebreos. Esos hermanos hebreos, judíos, se habían convertido a Cristo. Y el escritor sagrado les dice: ustedes han hecho bien en seguir el camino de Cristo, capítulo 1. Y este Cristo que servimos, ponme por favor ahí en la pantalla Hebreos 1, Hebreos 1:1. Vamos a leerlo por favor ahora. Dice Hebreos 1:1 en la pantalla así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hermanos hebreos, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y el escritor sagrado le da una lista de cosas a estos hebreos nuevos y les dice así: número 1, este Hijo es a quien constituyó Dios como heredero de todo. Número 2, este Hijo es porque en asimismo Dios hizo el universo. Número 3, este Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Este Hijo es la imagen misma de la sustancia de Dios. Este Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este Hijo es quien efectuó la purificación de nuestros pecados. Siguiente. Y este Hijo es quien se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Me explico? Llega entonces el hermano escritor y le dice a los hermanos hebreos: hermanos, este evangelio que ustedes conocen es mayor que la ley de Moisés que ustedes conocen. Pero los falsos maestros, escuchen lo que le voy a decir, los falsos maestros entraron encubiertamente en la iglesia en el tiempo de los hermanos hebreos. Como eran judíos, ahora cristianos, judíos cristianos, tenían costumbres que todavía practicaban, que se relacionaban con la ley de Moisés. Y el escritor de Hebreos les dice: entre ustedes han entrado falsos maestros y les están diciendo que hay que regresar a la ley de Moisés. Hermanos, no se dejen engañar por estos falsos maestros, porque este Cristo
al cual ustedes ya conocen, tiene todas esas cualidades. ¿Alaban al Señor? Entonces, mire, hermano, los hermanos hebreos no tenían problemas con el adulterio, no tenían problemas con la fornicación, no tenían problemas con la lujuria, con la lascivia, con los pecados de la carne, no tenían problemas con otra cosa más que en su mismo contexto interno se habían metido ¿qué? Falsos maestros. ¿Y qué les decían los falsos maestros? Ustedes no necesitan ir a hacer lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Juan, lo que dice el escritor de Hebreos. No tienen que hacer eso. Necesitan guardar la ley de Moisés. Entonces viene el escritor y les escribe el capítulo 2. Vamos al capítulo 2, 2:1. Vamos a leerlo. 2:1 es el que nos ocupa hoy. ¿Cómo dice el 2:1? 2:1. 2:1. Vamos a leer el 2:1. ¿Cómo dice el 2:1? Vamos a leerlo. Por tanto, si Cristo es todo lo que ya les dije, dijera el escritor, si Cristo es todo lo que ya les dije, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que que nos deslicemos. Ya les expliqué un sermón de eso. Versículo 2. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los apóstoles, de los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Alto ahí. ¿Cómo los hermanos hebreos iban a descuidar su salvación? Miren cómo, miren cómo. Miren lo sutil. Ellos solamente iban a decir: ¿sabes qué, pastor? Del libro de los Hebreos, ¿sabe qué, pastor? Ya no queremos seguir en esta iglesia cristiana. Queremos regresar a la ley de Moisés. Si hacían eso, así de sencillo, estaban ¿qué? Descuidando su salvación. Estaban dejando a Dios por causa de Dios. Porque ellos creían que regresar a la ley de Moisés era lo mejor. Y el escritor les dijo: eso no es lo mejor. Si regresan para allá, descuidan su salvación. ¿Está conmigo en esta tarde? Entonces escuchen bien. No se necesita ser un adúltero para descuidar la salvación. No se necesita ir al mundo para descuidar su salvación. Hay gente que en su propia casa se está perdiendo. Voy a darles ejemplos. Para ser como esos hipócritas de la iglesia centro familiar, mejor me quedo en mi casita y desde ahí sirvo al Señor. Y mucha gente ha dejado de venir a la iglesia, y no solo a esta, sino a la iglesia en cualquier parte del mundo, porque se sienten así como que ellos son hipócritas. En cambio, yo quiero seguir el evangelio puro, y en su afán de pureza dejan a Dios, porque entonces no van a la iglesia, se apartan de la comunión cristiana. Hay un refrán nuestro que dice: dime con quién andas. Entonces, si deja de congregarse en la iglesia y su nivel de comunión es el mundo, ¿a quién se va a parecer? Al mundo. ¿Sí me explico? Aunque hay gente que me dice, hay muchos hermanos que me dicen: pastor, se equivocan ustedes. Yo aquí estoy en mi casa solito buscando a Dios, me siento mejor así. Hay gente que me lo dice en mi cara. Gloria a Dios. Es la convicción de ellos. Pero Hebreos dice: no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, no se necesita ser un adúltero para dejar a Dios. No se necesita ser un fornicario para dejar a Dios. Yo desde mi propia casa puedo dejar a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y la gente desde su casa, a la hora del culto, está viendo un partido. Digo, no tiene tal vez nada de malo ver un partido. No político, sino de fútbol tal vez, de béisbol tal vez. No tiene nada de malo. Lo malo es que es el culto y usted está en eso. Y pueden dar 1000 justificaciones.
Pero escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Así que venimos aquí a la casa de ¿quién? A la casa de Dios. Y la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Precisamente en Hebreos lo dice. Entonces es importante que nosotros notemos que podemos deslizarnos como poco a poco. ¿Sin qué? Sin darnos cuenta. Ese es el punto que el escritor está mencionando en el pasaje. Que nosotros poco a poco podemos deslizarnos sin darnos cuenta. De ahí, en nuestra propia casa, ya no leemos la palabra, ya no hacemos oración como antes, ya no ayunamos. Y no me diga usted que lo va a hacer por sí solo. Es muy difícil. Tal vez entre 1000 uno lo pudiera hacer, pero es muy difícil solo buscar a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la comunión cristiana. Es importante que nosotros notemos que la salvación la descuidamos poco a poco. Entonces no meditamos en la palabra, no hacemos devocionales personales y familiares. Entonces, ¿qué evidencias hay del descuido de la salvación? Cuando se es indiferente a las cosas de Dios, hay un descuido de la salvación. Me vale un comino lo que hagan los hermanos. Me da igual si voy o no al culto. Me da igual si se sintió o no la presencia de Dios. Esa indiferencia es sinónimo de descuido espiritual. Entonces, cuando se pierde el temor de Dios, cuando hay una inclinación hacia las cosas del mundo, cuando se dejan llevar por falsas doctrinas, cuando se duda de lo que se cree y se cree lo que antes se dudaba, uno está ¿qué? Descuidando su salvación. Si usted está en alguna de estas cosas, mucho cuidado, porque está descuidando su salvación. Pero hoy es un día especial para reconciliarnos con Dios y hablar con el Señor. Ahora hablo a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Hace rato hablé a los que no tenían a Cristo o los que se apartaron de Cristo, pero ahora hablo al cuerpo de Cristo. Hablo al cuerpo de Cristo ahora. Y les digo en esta tarde que es importante que nosotros cuidemos nuestra salvación. Y viene el punto 1 del sermón y voy a terminar. ¿Por qué es necesario entonces cuidar nuestra salvación? La primera razón que el autor nos da por la cual es justo, necesario e inevitable que aquel que descuida la salvación de Jesús no escape de las consecuencias de su descuido, se ve en esta frase: una salvación tan grande. Esta salvación que tenemos es grande. ¿Cómo es esta salvación, hermanos? Grande. Y aquí quiero concluir el sermón. Tengo otro punto que no voy a predicar porque el tiempo se me fue. Pero esta salvación es grande. Y la pregunta es: ¿en qué sentido la salvación es grande? Así que en muchos sentidos. Primero, esta salvación es grande porque es eterna. El que lo tiene y lo conserva va a durar ¿cuándo? Hasta la eternidad. De la eternidad. Esta salvación es grande porque es eterna. Es grande porque nos salva de cosas grandes y terribles. Nos salva de la ira de Dios, de nuestra culpa ante Él, del pecado y de sus esclavitudes, de la muerte, del juicio y el castigo eterno. Nos salva de nosotros mismos, de nuestra carne. Esta salvación es grande porque nos trae grandes bendiciones. Por la salvación tenemos entrada en la mismísima presencia de Dios para disfrutar de la comunión con Él a través de Jesucristo por el Espíritu Santo. Nos trae una herencia eterna, nos ofrece esperanza. Esta salvación satisface nuestras aspiraciones más hondas. Hay personas que porque han llevado una vida descuidada han perdido familia, pero cuando vienen a Cristo recuperan familia. Hay personas que por cuanto han sido salvas tienen un lugar en el que verdaderamente sienten pertenencia, y ese lugar es la iglesia, es el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces en esta salvación tenemos descanso, somos aceptados por el Padre, somos aceptados en una comunión en el cuerpo de Cristo que es la iglesia.
representa el fin de nuestra corrupción, de nuestra separación de Dios, de nuestra soledad, de una vida sin sentido ni propósito. Todo eso nos trae la salvación. Cuando yo no era salvo, escuché una voz que me dijo que me matara. ¿Se acuerdan que se los he dicho 1000 veces hasta el cansancio? Pero cuando yo recibí a Cristo, esa miserable voz del infierno se fue. Y ahora la vida entró en mí, que es Cristo. Y una noche, yo en los primeros días de mi conversión, yo soñé a Jesús. Lo soñé con su túnica blanca, hizo así. Fue todo lo que vi. Y eso lo tengo muy presente y ha sustentado mi fe. Cuando empecé en el ministerio, yo dudé de mi llamado al ministerio. Entonces yo fui al pastor Ventura, que está con el Señor, y le dije: pastor, vengo a renunciar al instituto y voy a regresar a mi casa. Para no cansarles con esto, porque eso lo expliqué la vez anterior, dijo el pastor Ventura: oremos esta noche. Si esta noche Dios te habla, te quedas, pero si no, te vas. Hermano, yo no creí eso. Dije yo: ¿cómo esta noche me va a hablar Dios en una sola noche? Es muy poco tiempo. Yo lo dudé, pero me dormí. Y cuando duermo, yo estoy soñando. Por eso yo creo que todavía este templo va a ser así, porque creo que el sueño que tuve en 1986, por allá, el sueño que tuve, yo vi el templo así, igual a este, en forma de abanico, así, para acá y también para allá. Pues yo sigo creyendo que esto se va a abrir para allá. El Señor me mostró, y yo estoy viendo que estoy predicando y ráfagas de fuego están cayendo sobre la cabeza de la gente. Cuando desperté, yo dije: soy llamado, sí tengo llamado, el Señor me habló esta noche. Volví a desempacar mi maleta que estaba casi empacada, porque Dios me confirmó: son los beneficios de la salvación. Amén, hermano. Y luego yo estuve enfermo, gastritis crónica, 4 años. Después en Champotón, milagrosamente sentí que algo entró en mi cabeza, llegó hasta mi estómago, recogió algo, sacó otra vez eso, desapareció. A partir de allá, vive Dios en cuya presencia estoy, a partir de allá desapareció la gastritis crónica. Me sanó el Señor. Bendiciones de la salvación. Y en Cristo tengo una hermosa esposa, tengo 3 hijos, tengo un ministerio bendecido, y todavía hace rato aquí en este templo, ante mis ojos, vi a 3 personas endemoniadas libres hoy en el primer culto. Y un muchacho que trajo un tumor pasó aquí y me dijo: desapareció. Se lo dijo a la gente: desapareció el tumor, ya no lo tengo. Lo dijo hace rato en el primer culto. Y puedo contarles tantas cuantas cosas que Dios hace. Son los beneficios de la salvación. Hermanos, yo no cambio a Cristo por nada del mundo. Y si usted es salvo y es sincero, dígalo: no cambio a Cristo por nada del mundo. Otra vez: no cambio a Cristo por nada del mundo. Otra vez: no cambio a Cristo por nada del mundo. Pero si usted está descuidando su salvación, usted no va a repetir eso, porque usted sí está pensando cambiar a Cristo por algo del mundo. Por eso hoy quiero pedirles a ustedes que reafirmen su fe delante de Dios, porque vale la pena servir a Jesucristo. Dígalo conmigo: vale la pena servir a Jesucristo. ¿Vale o no vale la pena? ¿Vale la pena o no vale la pena? Ahora, ¿se puede ser firme o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Ahora quiero que escuche esto y voy a terminar.
esta salvación que tenemos no es cualquier salvación. Escúchenme bien, por favor, ahora. No nos salvó de COVID. Bueno, aunque sí, pero no nos salvó de eso. La salvación a la que se refiere aquí es más que COVID. La salvación a la que se refiere aquí es más que un accidente donde estuvimos a punto de morir y no morimos. Más que eso es la salvación. Póngale usted todo el precio que pueda ponerle, toda la energía que pueda ponerle, toda la tranquilidad que pueda ponerle, todo el esfuerzo que pueda ponerle, póngaselo a esta salvación. No lo va a poder dimensionar usted, porque esta salvación costó la sangre del Dios hecho carne, la sangre de Jesús de Nazaret. Esta salvación no tiene precio porque es invaluable. ¿Cuánto cuesta la sangre de Cristo? ¿Cuánto cuesta? Pues eso es lo que cuesta nuestra salvación, es invaluable. Así que es importante que tomemos en cuenta lo que dice 1 de Juan 3:2. Vamos a leerlo. 1 de Juan 3:2 dice así: como está escrito, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, esta salvación, hermanos, todavía no hemos dimensionado lo grande que es. Mire, hermano, hoy vimos a 3 endemoniados libres. Así que hace 3 semanas Dios la sanó de problemas en la rodilla, y aquí estuvo corriendo hace rato. Cada uno de ustedes, hermanos, si fueron sinceros en la pregunta que hice hace rato, cada uno de ustedes son salvos. Eran drogadictos, eran borrachos, eran, pero ahora son nueva criatura en el Señor. Todo eso es solamente la mínima parte de la bendición que es la salvación. El pastel, la parte más grande del pastel, todavía nos espera. Yo he estado en la presencia de Jesús en oración y he estado tirado allá en el cuarto hablando con Él. He sentido su presencia. He sentido más de una vez cuando entra a mi cuarto y está ahí. Hoy, hace rato le dije al demonio: la luz que está detrás de mí no la puede soportar, porque yo en el espíritu percibía que Jesús está parado aquí. Yo lo percibí hace rato y luego me lo confirmó una hermana con la visión que tuvo después del culto. Y dijo el demonio: sí, ahí está la luz, ahí está la luz. Toda esa gloria es nada con lo que nos espera en el momento pleno de nuestra salvación eterna. ¿Va a cambiar eso por un pedazo de carne? ¿Va a cambiar eso por las cosas temporales del pecado? ¿Lo va a cambiar? ¿Lo va a cambiar por las cosas temporales del pecado? ¿Cuánto tarda un pecado? Adulterio, 20 años, 30 años, muere, al infierno. ¿Y cuánto tarda la salvación? Otro ángulo: disfruta el pecado todo lo que puede y después se va a condenar. ¿Cuánto tiempo? Eternamente. ¿Vale la pena pecar? No. ¿Vale la pena permanecer en la salvación? Sí. ¿Cuál es? Stand up. Pónganse de pie.